Características generales. País, Alemania. Tipo, bombardero en picado. Primer vuelo, 17 de septiembre de 1935. Introducido, en 1936. Retirado, en 1945. Producción, entre 1936 y 1944. Unidades construidas, unas 6.500. Tripulación, 2 tripulantes. Longitud, 11 metros. Envergadura, 13,8 metros. Altura, 4,23 metros. Superficie alar, 32,9 metros cuadrados. Peso en vacío, 3.205 kilos. Peso máximo al despegue, 5.000 kilos. Planta motriz, un motor Yankes Jumo, 211D, V12 invertido, refrigerado por líquido. Potencia, 1184 HP, 1200 EV. Hélices, una hélice tripala, Yankes VS5. Armamento. 3 ametralladoras, 2 MG-17, de 7,92 milímetros fijas en las alas, y una ametralladora MG-15, de 7,92 milímetros en el afuste dorsal. 3 puntos de anclaje, 1 ventral y 2 en las alas. Una bomba de 250 kilogramos bajo el fuselaje, y 2 bombas de 50 kilogramos bajo cada ala. Rendimiento. Velocidad máxima operativa, 390 kilómetros por hora. Alcance, 820 kilómetros. Techo de servicio, 7.895 metros. Régimen de trepada, 214 metros por minuto. Yankes Ju-87, o Stuka. Fue un avión alemán de ataque a tierra biplaza de la Segunda Guerra Mundial. Diseñado por Hermann Pohlmann, el Stuka voló por primera vez en 1935 y se estrenó en combate en 1936 durante la Guerra Civil Española, como parte de la Legión Cóndor enviada por la Luftwaffe alemana. Su tripulación era de un piloto y un artillero de cola. El avión era fácilmente reconocible por sus alas de gaviota invertidas, su tren de aterrizaje carenado y fijo, y los bramidos de su infame sirena, apodada trompeta de Jericó, convirtiéndose en el símbolo de la propaganda del poder aéreo alemán, y de las victorias de la Blitzkrieg entre 1939 y 1942. En febrero de 1934, la Fuerza Aérea del Ministerio del Reich presentó sus especificaciones para un monoplaza de caza y bombardeo en picado, siendo inicialmente probado el HS-123, sin embargo, la Yankes había desarrollado su idea del K-47 y presentó el Ju-87, que había sido desarrollado solo para este cometido, y fue el mejor ejemplar de su época. El equipo de diseño, dirigido por Hermann Pohlmann, adoptó inicialmente la misma configuración del K-47, un monomotor monoplano de ala baja con tren de aterrizaje fijo y doble deriva. El diseño del Ju-87 incluía varias características innovadoras, como el izado automático de los frenos de picado de las alas, para asegurar que la aeronave se recuperara de un ataque en picado, incluso si el piloto se desmayaba debido a la alta aceleración. Aunque resistente, preciso y muy efectivo en sus ataques, el Ju-87 era vulnerable a los entonces modernos aviones de caza, al igual que muchos otros bombarderos en picado de la guerra. Sus defectos se hicieron evidentes durante la Batalla de Inglaterra, su pobre maniobrabilidad, baja velocidad y poco armamento defensivo significaba que el Stuka necesitaba una fuerte escolta de cazas para operar eficientemente. El Stuka operó con mayor éxito después de la Batalla de Inglaterra y su potencia como avión de ataque de precisión fue muy valiosa para las fuerzas alemanas en la campaña de los Balcanes, en los teatros norteafricano y mediterráneo, y en las primeras etapas del Frente Oriental, campañas donde la resistencia de cazas aliados era escasa y desorganizada. Posteriormente, una vez que la Luftwaffe perdió la superioridad aérea en todos los frentes, el Ju-87 pasó a ser una vez más un blanco fácil para los cazas enemigos. A pesar de esto, debido a que no tenía un sustituto mejor, el modelo continuó en producción hasta 1944. Hacia el final del conflicto, el Stuka había sido sustituido en gran medida por las versiones de ataque a tierra del Focke-Wulf FW-190, pero aún fue usado hasta los últimos días de la guerra.
Se estima que fueron producidos unos 6.500 ejemplares del Stuka en todas sus versiones, entre 1936 y agosto de 1944. Oberst Hans Ulrich Rudel fue el as de Stuka más destacado, y fue el militar alemán más altamente condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Fue el único en recibir la más alta condecoración militar alemana, la Cruz de Caballero con hojas de roble en oro, espadas y brillantes, el 29 de diciembre de 1944. A pesar de que el concepto de bombardero en picada fue inventado por los estadounidenses, los alemanes lo tomaron y lo utilizaron mucho más eficientemente, incorporándolo a su doctrina de la Blitzkrieg. Así nació el Stuka, la artillería volante de la Wehrmacht, como se lo conocía. Stuka es la abreviatura alemana de Sturzkampfflugzeuge, o bombardero en picada, pero se convirtió rápidamente en el apodo de ese avión tan peculiar pero eficaz. Fue Ernst Udet, as de la Primera Guerra Mundial, segundo después del Barón Rojo, con 62 victorias, quien, siendo jefe del Departamento Técnico de Suministros de la Luftwaffe, planteó los requerimientos para este nuevo tipo de avión. En esa época una serie de experimentos demostró que la mejor forma de bombardear con precisión un blanco pequeño era hacer que los aviones picaran sobre él, es decir, cayeran en vuelo controlado hacia ese objetivo, para soltar las bombas a último momento lo más bajo posible. De esta manera, la bomba continuaría su descenso en picada, y el avión, luego de haberla apuntado con todo su fuselaje, se alejaría, supuestamente a salvo. Para lograr todo esto se requería un avión muy particular que se especializara en ese tipo de acciones. Cuando la Luftwaffe planteó las especificaciones, varias empresas alemanas de aviación presentaron sus prototipos. El Stuka fue el ganador debido a lo robusto de su diseño, era un verdadero avión especializado, justo lo que buscaba la comisión técnica. Por el contrario, el modelo Heinkel era más bien un avión de ataque a tierra, que podía ser adaptado como avión de bombardeo en picada. Como dato curioso, se sabe que una delegación técnica japonesa estuvo presente en las pruebas. Quedaron impresionados por la alta tecnología del modelo Heinkel HE-118, de manera que compraron uno de los prototipos para evaluarlo por su cuenta. Se dice que la configuración de ala de este modelo alemán influyó en el diseño de uno de los más conocidos bombarderos en picada japoneses, el Aichi de 3A, conocido para los estadounidenses con el nombre en código, BAL. Los primeros modelos de producción del nuevo Stuka fueron enviados a la Guerra Civil Española. Conocidos como Ju-87A-1, no tuvieron un gran papel, debido a que eran pocos y tenían muchos problemas técnicos, derivados, como siempre, de su reciente entrada en servicio. En su lugar se siguieron utilizando mucho los modelos biplanos HS-123, los cuales, de hecho, se utilizaron en muy pequeño número en la campaña de Polonia. La batalla de Inglaterra representó el primer gran fracaso de la Luftwaffe, también sirvió para demostrar bruscamente la fatal vulnerabilidad del Ju-87 frente a pilotos de caza experimentados, para los que el Stuka en picado era como una víctima indefensa en su punto de mira. El Stuka tenía un radio de acción limitado, y por ello debía restringir sus ataques a la franja de la Inglaterra meridional. Entre el 8 y el 18 de agosto se lanzaron potentes ataques, a veces con efectos devastadores, en especial contra los aeródromos de Tangmary, Lympne y Jakenic, también contra las bases navales de Portland y Portsmouth, y contra las estaciones de radar de Bentney, Pauling, Dungeness y Dover. De cualquier forma, los mayores esfuerzos se encaminaron a la destrucción de los convoyes costeros británicos. El Stuka era un avión estable, preciso y muy efectivo, aunque por su antigüedad era también lento, poco maniobrable, escasamente armado y muy vulnerable a los cazas enemigos. Los alemanes aprendieron en la batalla de Inglaterra que la superioridad aérea debía ser obtenida antes de emprender ataques por tierra de un modo efectivo, superioridad que siempre habían tenido en las campañas anteriores. Somos Ex Minutos de Historia Militar, agradecemos tu apoyo, dale like, comparte y suscríbete. Para nosotros es importante tu apoyo para seguir creciendo y ser ese gran canal que fuimos tiempo atrás.